Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Imsachili y hoy estamos en un nuevo vídeo en No sigas las guías de Genshin Impact. Hoy es un tema súper importante el que trataremos en el vídeo, ya que Hoyoverse sí que ha invertido mucho en calidad de vida estos últimos meses, pero en esta última actualización llega algo muy concreto enfocado en algo que llevan haciendo mal en la calidad de vida desde Fontaine y básicamente genera dos problemas gigantes. Ya que, problema número 1, ataca directamente a un recurso muy limitado en el juego, que es la resina, y vosotros, los jugadores, están totalmente frustrados por la resina. Y encima de esto, recomendar malas maneras de gastar esta resina, y lo enlazo, como digo, con la anterior charla de desarrolladores, la última acaba de salir, es un gran problema a generar en la comunidad, número 1, y número 2, el invertir, vamos a decir, recursos y tiempo en generar esta clase de calidades de vida, cuando realmente en Genshin hacen falta otras cosas, también demuestra el afán por no mejorar y darle más cariño a Padre Rail, no en el mal sentido, sino en el sentido de que ¿por qué tantos recursos en alguna cosa como estas que no solo nos sirve, sino que perjudica y genera problemas, sino que encima esos recursos ya sabéis que también se invierten en bots en redes sociales, en molestar, fastidiar y hacer un montón de cosas en contra de creadores de contenido, y no está muy bien enfocado, en resumen, sin entrar en la parte más destructiva o en la parte tóxica. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción, y vamos a ver por qué no hay que seguir estas guías y la evolución de este intento de calidad de vida que está haciendo más daño que lo que está ayudando a los jugadores. Pues bien, básicamente hay varios modelos de intento de calidad de vida en el farmeo de Genshin que están erróneos y que van a implementar uno más, de ahí el vídeo. Ya sabéis que hace poco lo dije en un vídeo, que esto de recomendar ítems lo único que hace básicamente es tratar de hacer un cómputo de lo que los jugadores juegan y ponerte, mira, pues como veis aquí en pantalla el 25% de los jugadores de Genshin juegan Faruzan Emblema y luego el 19 o casi 20% Faruzan con nobleza y luego la última opción sería el Geoarmada. Pues bueno, sin entrar en muchos detalles, os enseñaré luego más ejemplos. Esto lógicamente está mal, Faruzan no la recomendaría y ningún creador grande y personas que dedicamos horas y horas y horas y horas a estudiar el funcionamiento de los personajes os va a recomendar Emblema, porque A, nobleza normalmente ya llevas un Bennett en los equipos de Xiao o de Scaramouche. B, activas el Geoarmada y ya estás llevando un nobleza, con lo que te viene bien bufar el ataque del carry principal, porque eso se basa a Faruzan. Pero no solo esto, sino que si por ejemplo nos vamos a un personaje más antiguo que Faruzan, como es Ganyu, de nuevo está totalmente mal enfocada. Si entras en talentos, básicamente te pone aquí que la primera mejora preferente es el ataque normal, cuando la mayoría de jugadores y el equipo más eficiente de Ganyu a día de hoy es Permafrost, tanto como ella carry principal de Permafrost como sub DPS de Grizzly, y lo que habría que priorizar sería la ulti si la juegas en Permafrost. Si la juegas en equipos de derretidos inversos, entonces está bien subirle el ataque cargado. No se enfoca en lo que realmente es eficiente, se enfoca en lo que hace la mayoría de jugadores y la mayoría de jugadores no ven guías. Entonces si por ejemplo vienes aquí, te pone que el segundo set más recomendado es Bruja, cuando el segundo mejor set de Gaming, que ni siquiera está aquí mencionado, es el Sueño Saurios. Con Bruja full ni siquiera activas las 3 cargas cuando metes el burst inicial con la ulti, que es la mayoría del daño, con lo cual no merece la pena llevar Bruja. Y con los talentos igual, el segundo talento que hay que subir es el ataque normal y no la ulti, porque la ulti es un solo hit y aparece segundo en prioridad. Y básicamente esto, ¿de dónde parte? Ahora vamos a ponernos en análisis un poco más objetivo y serio para ver por qué funciona esto así y por qué lo han hecho. Número 1, se nota que tienen un objetivo claro de intentar desplazar mínimamente, aunque no se puede, el poder de los creadores de contenido, porque a partir de los creadores de contenido llegan las exigencias de mejora al juego. Y eso les genera bastantes problemas y les genera parte de rechazo por la comunidad, porque exponen su falta de implicación con el juego y con la comunidad en ciertos aspectos. En otros no, en otros hacen las cosas muy bien y el juego es un muy buen juego. Después, aparte de esto, sí que se basan y sí que está la parte de intentar ayudar, lógicamente, a la gente que no ve contenido. Obviamente las estadísticas están ahí y hay una cantidad enorme de jugadores casuals de Genshin que no ven contenido, y esto es un intento de ayuda a estos jugadores poniendo una media de lo que los jugadores realmente usan en Genshin Impact. Tengamos en cuenta dos bases importantes.
Primera base importante, y de fondo os pongo alguna otra cosa, como por ejemplo, pues el hecho de Fisher Compañía Dorada, cuando ni siquiera aparece el Sueño Saurios ni el Geo Armada, y son dos de los mejores sets para Fisher también por aquí. Por otro lado, distinto, también se nota que hay veces que no entienden ni siquiera ellos sus propios personajes y esperan a que luego sean los jugadores los que exploten las mecánicas y saquen todo el jugo y el potencial de cosas que ellos no esperaban. Ejemplos, los 5 estrellas, los 4 jinetes del apocalipsis, que serán los primeros 4 estrellas, que al final fueron 5 estrellas que nadie se esperó nunca. Eran Xianglin, Bennett, Xingqiu, Fischl, Sakarosa y algún personaje más que todavía no encuentra mejora. Sakarosa sí fue mejorado por Kazuha, pero Bennett, Xianglin y Xingqiu, bueno. De hecho, hasta Furina y Yelan han sido como personajes paralelos a Xingqiu, no mejores en ningún aspecto. Quizá mejores en daño Yelan, pero no compensa lo que te aporta el otro personaje como Xingqiu, que aplica más, o el aporte defensivo, etc. Juegan un poco a darle a la gente el material para que testee y que seamos sus conejillos de indias y luego les demos datos para que con esos datos luego sacan otro personaje más fuerte, como el ejemplo pues se nota mucho de Heizu con Scaramouche, Noel con Ito y así sucesivamente con otros personajes como los datos que dio Yelan y Xingqiu para construir el Arconte Hidro Furina, que se nota que tiene mucho de ellos y un largo etcétera que seguramente pueda seguir ocurriendo. Entonces, ¿todo esto ayuda o perjudica? Principalmente, como he dicho al principio del vídeo, cuando hace que malgastes un recurso importante como la resina y ellos mismos saben la adicción y los sistemas psicológicos y hormonales que tienen estudiados dentro, implementados dentro del juego para generarte un montón de cosas como impulsividad, ansiedad y el hecho de que tomes malas decisiones a la hora de gastar dinero en el juego. Si esto directamente afecta a esa parte tan importante que es la resina, que la gente está súper frustrada porque los artefactos salen fatal, tiene una responsabilidad grande porque es su propio juego y es un arma de doble filo. Es decir, es un intento de ayuda que se trata siempre de ver la parte positiva, pero también es un tiro en el pie que se están pegando porque están perjudicando a mucha gente que no consigue ver guías, porque todo esto, el simplemente enfocarlo en el hecho no de lo más eficiente, que ellos mismos tendrían datos para darte lo más eficiente, sino darte datos de lo que juega la mayoría, cuando no siempre, como acabáis de ver un montón de ejemplos, lo que juega la mayoría es lo más indicado o lo correcto. Simplemente no por nada malo, sino porque no tienen el tiempo de testear, no tienen simplemente la implicación quizá de ver guías y aprender qué es lo mejor. Simplemente quieren salir del paso y decir, bueno, le pongo 4 cosas y que el personaje pegue y ya está. Si lo único difícil es el abismo y el resto me da igual. Y eso es totalmente cierto, eso es, mucha gente lo comenta y es verdad como una casa. Como comenté al principio del vídeo, este vídeo lo hago porque en la charla de desarrolladores que han hecho hace poco, comentan que implementarán algo similar a esto, pero con las armas. Y se nota en la propia charla que te están recomendando un prototipo ámbar, no sé si Xianyun, a Sakarosa o algo así, es decir, otro error gigante. Y van a seguir continuando este ciclo de errores que yo no sé del todo si es a propósito o no, dejármelo en los comentarios. Y básicamente vamos a ver la parte constructiva y aportar soluciones a este problema que, repito, me parece algo grave, sobre todo por la responsabilidad de que, como explicaba antes, ellos mismos han implementado sistemas hechos para reforzar esa ansia por construir personajes y también para generar ludopatía con la resina. Y con esto parece ser que no están tratando de hacer las cosas de manera correcta con la responsabilidad de los sistemas implementados en el juego. Entonces, ¿qué os recomiendo a todos los jugadores? Número 1, paciencia. No hace falta matarse por construir una cosa el primer día. No hace falta gastar resina en los artefactos porque en prioridad es muchísimo mejor gastar resina, ya sabéis, como os comenté en otros vídeos, en las armas, en subir los talentos, en subir el nivel del personaje, en organizarte que 8 personajes o incluso 10 para variar un poco de equipos vas a construir bien y en entender esos personajes bien, en ir construyéndolos poco a poco 2 y 2 hasta que tengas un full set y un largo etcétera, y sobre todo paciencia. Para que un personaje esté perfecto tarde una media, que significa que hay gente que tardará el doble y gente que tardará la mitad o menos. Una media de 6 meses de farmeo en un dominio para construir un personaje de manera perfecta. La mayor recomendación que os puedo dar como creador de contenido, como persona que le gusta muchísimo todos los aspectos técnicos del juego, como persona que depositéis la confianza para poder construir los personajes y daros consejos sobre todo esto, os recomiendo calma y paciencia. Yo sé que os hace ilusión probarlo, pero es mucho mejor tener paciencia, ya que esto es un juego, son píxeles, no os influye ni aporta nada en la vida real que pueda cambiar totalmente el rumbo de vuestra vida, y porque un personaje lo juguéis una semana o antes o después,
no va, como digo, a afectar de ninguna manera grave o importante a ningún aspecto primordial de vuestro día a día. Y simplemente tratar de, por un lado, disfrutar y por otro, si os apetece muchísimo saber cómo funciona un personaje, lo que tenéis que hacer es... Y aquí dejo silencio para que lo pongáis en los comentarios. Lo que tenéis que hacer, como ya he dicho, es tener paciencia, no tener ansiedad. Y si tenéis que esperar una semana a construir un personaje o tarda mucho en el farmeo, no pasa nada. Mirar diferentes guías, aprender, pero principalmente lo que no tenéis que hacer es dejar seguir esto y lo que va a traer Hoyoverse, básicamente, porque es una castaña. Así que un poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo del canal, cuidaos mucho, a tener muy buen día, no sé, miñis, y chao.